Gracias. Bien, muchas gracias, público asistente y público que está en línea. ¿Se oye? ¿No? Pues en nombre de la Red Cultural para la Fraternidad Humana, les damos la más cordial bienvenida, y los que estamos aquí en forma presencial y los que están conectados en línea, que amablemente atendieron este llamado de los coordinadores de este evento aquí en esta bella ciudad de Saltillo, Coahuila, la capital de esta entidad en México, en el país México. Gracias. Bien, pues buenas tardes. El título de la charla del día de hoy es Los caminos de la vida y su realización. Vamos a empezar con una anécdota de una persona que tenía una inquietud de encontrar precisamente la realización de su vida. Y para eso, pues anduvo indagando por medio mundo quién pudiera darle las pautas, las directrices para encontrar esa gran realización humana. Como muchos de nosotros quisiéramos también encontrar esa realización. ¿Qué será eso? ¿Cómo obtenerla? ¿Cómo lograr si es que se puede? Y yo creo que sí se puede, porque habrá en esos caminos que esta persona encontró, pues fue con un sabio que era muy reconocido a nivel mundial. Y lo primero que le dijo fue presentarse, les puso sus órdenes, pero le dijo: quisiera encontrar la realización mía, si me puede ayudar, por favor. Y por cualquier respuesta, por toda respuesta, le dice el SAT: paciencia, paciencia. Y así no se quedó conforme, y así estuvo retornando al siguiente año a ese mismo lugar con el mismo sabio, y le dice que quería encontrar o saber cómo llegar a la realización. Y le volvió a decir este hombre sabio: paciencia, hermano, paciencia. Pues regresó una vez más al año, al otro año. Así pasaron 10, 15 años, y el sabio solamente le decía: paciencia, hermano, paciencia. Hasta que ya cansado, esta persona que andaba buscando en la realización ya no regresó. Dijo: no, no es sabio, porque no me dice cómo llegar, cómo realizar, ¿sí? Como si esa persona tuviera las formas o la intuición para decirle a las personas cómo realizarse. Total que, platicando ya esta persona con otras más, le hicieron saber que el sabio le estaba diciendo la verdad, que tuviera paciencia para llegar a la realización. Pero él quería encontrar una clave que le dijera una forma, un método, un sistema de cómo encontrar esa realización. Y por toda respuesta le decía: paciencia, hermano, paciencia. Y esa era la clave, la paciencia. ¿Sí? Y eso es lo que nos falta a muchos de nosotros, la paciencia, porque a veces queremos las cosas rápido, pronto, ya, ¿verdad? Sin saber que cada uno de nosotros, con estas tomas de decisiones, pues vamos formando nuestro destino. Los destinos, ¿verdad? Porque los destinos son
las tomas de decisiones. Hoy pues estamos aquí reunidos amablemente porque hemos tomado una serie de decisiones para llegar en estos momentos aquí, ya sea presencial o ya sea en línea. Pero para lograr esa realización, vaya que sí ha de ser un poco difícil. Y a cada quien, a su forma, a su intuición o como crea conveniente, lo logrará. Por lo pronto, estoy seguro que habrá algunas técnicas, algunas formas para lograr esa realización. Si es que es así, ¿verdad? Porque a veces creemos que llegar a una meta, cumplir un objetivo en nuestra vida, es la realización. Y a lo mejor no lo es así, ¿verdad? No es la tal realización, sino simplemente llegamos a un objetivo en nuestra vida, a una forma de vivir diferente. Tal vez esa sea la realización, ¿sí? Y es tan complicado o tan complejo este mundo que a lo mejor no necesariamente uno va a poder realizarse por sí solo. Necesitará el acompañamiento de alguien, ¿verdad? Sí, a lo mejor nuestros padres, ahí en donde nacimos, nuestros padres nos van sentando las bases para llegar a una realización, a lo mejor de índole material o de índole intelectual o de índole espiritual, pero nos van guiando nuestros padres o los tutores, los abuelos, los tíos. Alguien se encarga de nosotros de guiarnos, de conducirnos cuando somos bebés. Cuando somos bebés, pues nos van inculcando ciertos principios, ciertas cualidades humanas que con el tiempo vamos desarrollando y hasta las podemos transformar en virtudes. Bueno, esa es una primera parte, ¿verdad? Primera parte de nuestra existencia, la guía y orientación de nuestros padres para que nosotros en un momento dado podamos discernir esos elementos con los cuales hemos sido educados y llegar a la realización. ¿Pero qué realización? Sí, por las circunstancias de la vida, tal vez la realización sea encontrar un trabajo honesto, noble, que satisfaga las necesidades materiales de la vida. Para esa persona que se dedica, no sé, a lo mejor 10 horas diarias en su trabajo y hasta los sábados y los domingos descansará poquito, con el paso del tiempo a lo mejor eso es su realización, lograr que su familia, ¿verdad? Que sus parientes, que sus hijos, que su mujer logren tener lo suficiente como para sobrevivir y que tengan esa seguridad de seguir viviendo. Para esa persona será su realización. Habrá otros con otro sistema, otro método, ¿sí? Que no necesariamente las cuestiones materiales lo van a hacer llegar a esa realización personal. A lo mejor, ¿verdad? Posiblemente de índole espiritual, que se haya dedicado a, pues a una vida monástica, a una vida de claustro, ¿verdad? ¿Sí? Y así esa persona se sentirá realizada cuando tome sus votos de la caridad o de la, no sé de qué, ¿sí? Y llegará a esa realización. De tal forma que cada uno de nosotros, cada uno de los 8,000 millones de habitantes de la Tierra, tendremos que llegar a ciertos objetivos de nuestra vida que para algunos de ellos será su realización. Pero no sé qué significa realización para nosotros, ¿verdad? Para los que estamos aquí presentes. A lo mejor la realización será una transformación integral del individuo, una forma de vivir tal que en un momento dado decidamos cambiarla, modificarla, mejorarla,
A lo mejor para algunos de los aquí presentes será esa la realización. Encontrar un método, un sistema de cambio de su vida, en su forma de vivir, en su forma de pensar, en su forma de sentir, ¿no? Entonces, la realización será diferente para cada quien, dependiendo de la definición que tenga de ese término. Veámoslo desde otro punto de vista. Por ejemplo, no sé si ustedes han pensado o vayan a pensar algún día, ¿para qué nacimos? ¿Por qué estamos viviendo aquí en la tierra? ¿Y qué pretendemos con el tiempo? ¿Llegar a dónde? Con el paso del tiempo. Dentro de un año, ¿qué estaremos haciendo? 2 años, 5 años. ¿Dónde estaremos en nuestra posición en la sociedad o por lo menos en la familia? ¿Cuál será nuestra ubicación? Entonces sí será sano, para empezar, saber para qué nacimos en esta vida. ¿Qué es lo que pretendemos hacer con nosotros mismos? O bien con nuestra compañera, nuestra pareja, ¿sí? Que también tendrá algunos principios, algunos elementos por desarrollar y a lo mejor compartiendo ambos esos principios o esos elementos por vivir, pues llegarán a una realización plena como pareja. Bien, pero vayamos por partes, ¿verdad? Por ejemplo, se dice que nosotros antes de nacer, así dicen algunos, ¿no? Que antes de nacer nosotros delineamos, ¿no? Visualizamos nuestra vida de este presente, de esta vida. Ya, perdón. Gracias. Salud. ¿Sí? Entonces, la otra vez escuchaba a una persona que por azares del destino fue declarado muerto, o sea, se murió, ¿sí? Pero dice que él, por lo menos, dice que la muerte es maravillosa, que es una forma de felicidad, un estado de beatitud, de tranquilidad, que quisiera haber estado allá, como si no tuviera peso, estaba muy ligero, no sentía nada de dolor o de su cuerpo, pero sentía una gran felicidad, un gran estado de paz profunda. Dice, era bien agradable estar allá en ese estado. Pero en un momento dado, retornó a la tierra, resucitó, regresó a la tierra. Y es lo que me contó, ¿no? Y yo le pregunté, ¿y es cierto que se ve una luz al final del túnel? Y dice, no, yo no vi nada de eso. Yo simplemente estuve en un estado completo de serenidad, de tranquilidad, de amor, un amor así vasto, universal, grandioso, una tranquilidad y una armonía que nunca en su vida lo había sentido. Investigando por ahí, indagando por todos lados, hay algunos testimonios de personas que han sido declaradas muertas, resucitaron posteriormente y sí lograron ver ese túnel al final, esa luz al final del túnel. No todos veían eso. Me recuerdo un caso muy especial de un ciudadano de un país de Sudamérica que era muy trabajador, muy
honesto, trabajaba, no sé cómo le llamen aquí en el norte, los diablitos. ¿Sí conocen los diablitos? Para carrear los bultos pero en otros lugares le llaman de otra forma. Pero es un instrumento que tiene dos llantas abajo, es de fierro y va trasladándose con bultos ahí arriba de verduras, de frutas, etcétera, costales, cajas, etcétera, ¿ok? Aquí en México, en Saltillo le llaman diablito, diablito, ¿ok? En eso trabajaba este señor allá en un mercado, en una central de abastos. Y un día, tranquilo, como todos los días, se le atravesó una mujer y le dio una cuchillada en el pecho. ¿No? Pues ya saben cómo se hace el alboroto, la gente gritan, corren, llaman a la ambulancia y se lo llevaron al hospital a este señor. Este señor, ahí en el quirófano, pues murió. Pero ahí en video que encontré, sí, por protocolos del hospital, tienen 30 minutos los médicos para resucitar al paciente que ha muerto en el quirófano. Y ahí estuvieron los médicos reanimándolo, tratándolo de revivir por 30 minutos. Y no lo lograron, no lo lograron. Entonces se murió. Y luego viene el tiempo de levantar el acta, de avisar a la familia y esos trámites que han de ser burocráticos o necesarios. El camillero se lo lleva ahí al anfiteatro, ahí a ese congelador donde los meten. Y ya cuando lo iba a meter, el señor abrió los ojos así, los abrió así. Pues el camillero se espantó. Yo supongo que se espantó porque no es común llevar un cadáver y que abriera los ojos. Se espantó y le fue a avisar a los médicos inmediatamente. Nuevamente lo llevan ahí al quirófano y se salvó, resucitó. Como es un acontecimiento no muy común, pues la prensa, la televisión, el radio, tratan de llegar ahí a ese lugar con esa persona, pues para entrevistarlo, a ver qué nos cuenta, qué nos dice. Y en el video se ve que llega la entrevistadora de televisión, ¿verdad? Y el señor está en la cama, ¿no? Así con sus vendas y lo que llevan ahí los que están en el hospital, ¿verdad? Y le dice la conductora, me dijeron que es una gran noticia esta suya de que ha resucitado después de muerto. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué sintió? ¿Qué vio? Preguntas que son clásicas en situaciones de ese tipo o de otros tipos que a veces la gente, los conductores no saben qué preguntar y preguntan como estas cosas, ¿no? ¿Qué sintió? ¿Qué vio? Y el señor muy serio, más o menos unos 40 años de edad, fuerte, tanto cargar bultos, yo creo, se veía fuerte, ¿verdad? Le dice, vi el cielo y el infierno. Ah, qué interesante respuesta. Se emocionó la conductora y le dice, cuénteme, ¿cómo es el cielo? ¿Cómo es el infierno? Y le dice el señor el cielo es un campo verde, 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 donde hay vacas y toros, ¿sí? Un campo donde hay vacas y toros.
pero había un grupito de mujeres que lloraban mucho, que lloraban. Eso es el cielo, sí, ese es el cielo. Dice, pero esa pradera verde, ¿sí? Empecé a subir pues una mesetita, una meseta. Empezó a subir, a ver qué había del otro lado. Y se asomó del otro lado y vio el infierno. Ay, cuénteme, ¿cómo es el infierno? El infierno es mucho fuego, ¿sí? Mucho fuego. Pero ahí, cerca del fuego, había un grupo de mujeres que estaban llorando. Entonces el cielo, sea como sea, hay un grupo de mujeres llorando. Y el infierno, sea como sea, es un grupo de mujeres también llorando. Dijo, pues ya, ahí le cortó. Y se fue a entrevistar la conductora a la esposa. Y así bien emocionada. Y cuénteme, señora, esa experiencia de su marido, ¿qué nos dice? ¿Qué nos puede decir aquí a las cámaras? Y dice la señora muy seria, yo digo que mi marido tiene una misión importante que cumplir. Es una respuesta muy adecuada, ¿no? Sí, yo digo que mi marido tiene una misión muy importante que cumplir en esta vida. Ah, sí, ¿y cómo? ¿Qué podrá ser? Dice la señora, sí, mi marido tiene que cumplir como marido para que me cuide a mí y a mis hijas y no ande de mujeriego con tantas mujeres. Ya ve lo que le pasó, esa señora le dio la cuchillada y lo mató, etcétera, etcétera. Ahí le cortaron, ¿verdad? Entonces es una versión más de lo que es el cielo y de lo que es el infierno. Y lo que se ve en ese estado, en ese plano, en ese lugar, pues era una consecuencia de la vida en la cual uno está viviendo. No es algo nuevo. De alguna forma, en la vida común se manifiesta en ese estado, en ese nivel, en ese plano de la muerte, algo se ha de ver de nuestra vida actual como un reflejo, como un seguimiento de lo que hacíamos en vida. ¿Sí? Porque eso llegué a esa conclusión investigando muchos casos de ese tipo, de personas que habían sido declaradas clínicamente muertas, que ya tenían incluso hasta 1 hora de muertos, 30 minutos, 10 minutos, ¿verdad? Y resucitaban, pero cada uno tenía una versión. ¿Verdad? Hubo un doctor, un fisiólogo allá en Estados Unidos, que reunió a varios grupos, varias personalidades del ámbito investigador. Había fisiólogos, médicos, había cirujanos, enfermeras, había sacerdotes, había psicólogos, psiquiatras, etcétera. Todo un grupo así heterogéneo, ¿sí? Que desarrollaron un cuestionario. Y al azar escogían, bueno, un método al azar, escogían una persona que había resucitado, le aplicaban el cuestionario y la resucitación era independiente de su filosofía, de sus creencias, de lo que ellos lograban ver después de muertos y luego resucitaban, ¿sí? Eran casos diferentes, muchos de ellos eran diferentes. Algunos de ellos sí contaban de ese túnel que se ve al final, la luz que se ve al final del túnel, sí veían eso. Pero ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque dentro de la astrología, ¿verdad? Se puede encontrar una forma, un método, para saber exactamente qué ocurrió
antes de su muerte, en la muerte y después de la muerte, ¿sí? Es una rama de la astrología, no es nueva, pero existe esa rama de la astrología, en el cual pueden darse algunos lineamientos, algunos tips de estas personas. Pero no, esto no es el tema de la resucitación y eso, sino más bien de cómo en un momento dado, antes de nacer, sí se logra visualizar una luz al final de un túnel, antes de nacer, antes de nacer. Pero antes de que ocurra ese momento, uno delinea su vida, ¿verdad? Como que visualiza su vida o la ve como una especie de película, ¿sí? Lo ve algo así, como que ve el futuro de su vida. Es lo que dice la teoría. Habrá que ver cómo demostrar eso científicamente. Pero recuerden que la filosofía siempre va un paso adelante de la ciencia. La filosofía propone la teoría, luego la ciencia poco a poco va demostrando eso. Y ahorita la filosofía, a través del ramo de la astrología, tiene esos principios de que antes de morir, ¿verdad? El ser en ese plano donde se encontraba, a lo mejor en el plano astral o en el plano mental, en algún plano invisible para los seres humanos corrientes. Cuando se muere allá, es cuando nace acá, o por lo menos es la concepción, ¿verdad? Y la concepción ocurre en la casa 4. En la casa 4, por si ustedes no lo saben, algunos de los aquí presentes, la casa 4, ¿verdad? Está asignada por analogía con el signo de Cáncer y su regente es la luna y correspondería al fondo cielo, a la medianoche, ¿sí? ¿Por qué? Porque el día nace en el sol cuando va a nacer, cuando va a salir el sol. Así se dice, cuando va a salir el sol en el oriente. Sale el sol, ¿sí? Sigue avanzando el sol del día y llega al mediodía. Ese mediodía es el llamado medio cielo, la mitad del cielo. Y luego continúa el cielo, continúa el sol hasta el opuesto de su nacimiento, el nacimiento del sol, que nace en el oriente y en el poniente se mete el sol. Se mete es un decir, se ocultó el sol. Y luego ya empieza la tarde, la noche. Y abajo, en la medianoche, es el opuesto del mediodía. Si arriba se llamó medio cielo, abajo la medianoche se llamará fondo cielo, ¿sí? Y luego sigue todavía la oscuridad hasta volver a nacer el sol en el oriente. Y así es, así transcurre la vida. Así transcurre la vida y así transcurre el día, ¿ok? Entonces, en los puntos donde inicia la salida del sol, donde es mediodía, donde se oculta el sol y donde es la medianoche, se le llaman puntos cardinales o casas cardinales, que viene siendo la 1, la 10 arriba, la 7 del otro lado, al poniente, y la 4 en la medianoche. Pues en esa 4 es la concepción, ¿verdad? Porque si contamos de la 4 a la 1, nos van a dar 9 casas. Esas 9 casas, cada casa equivaldría a un mes en el vientre materno. Entonces, nuestro nacimiento es en el oriente, cuando nace el sol.
pero 9 meses antes llegamos a la casa 4. ¿Sí? ¿Ok? Ahí en esa casa 4 se dice que termina el ciclo de la existencia de ese pasado, de ese plano del muerto. Y ahí en ese momento, precisamente cuando muere en ese plano, es cuando ocurre la concepción. Pero previamente ya se delineó el futuro o lo que vivirá en esta vida. De tal forma que con el transcurso del tiempo nos vamos a encontrar con las personas como si ya las hubiéramos detallado en qué día, qué hora, en qué lugar nos vamos a encontrar nuevamente. A lo mejor se quedó pendiente algo entre esas dos personas, posiblemente, ¿verdad? Se quedó algo pendiente por continuar o por cerrar un ciclo, ¿verdad? Y coincidimos las personas como si hubiera hilos invisibles de los individuos que acabamos de nacer y los individuos y los invisibles para encontrarnos con la persona que teníamos que encontrar. Eso no está comprobado científicamente, pero casi se puede decir que es un hecho eso. O sea, es una realidad que nos conviene, por decirlo en el plano material, que nos conviene. Porque nada en el universo ocurre por casualidad. Todo es causa de efectos, o son efectos de causas generadas anteriormente. Por lo tanto, las coincidencias que tenemos con las personas ocurren en el momento adecuado y preciso. Ni antes ni después. Ni mañana, ni pasado mañana, ni allá, sino aquí, en ese momento. Eso, aunque no se pueda comprobar, para mí es cierto. Para mí es seguro que sí existe eso. Esas coincidencias, esos encuentros de las personas para continuar ese camino de realización por pareja, ¿verdad? Al principio, cada persona, cada individuo, pues tenemos un destino por cumplir, un destino. Lo vamos haciendo, nos vamos realizando, vamos encontrando lo que necesitamos en esos momentos y en esos espacios. Pero luego, en un momento dado, continúa ese proceso de realización, pero ya no solo, sino acompañado. ¿Sí? Etcétera. Es un tema muy interesante que pudiéramos seguir dilucidando. ¿Verdad? Pero sigamos en este proceso de esta rama de la astrología llamada genealógica. Como es en esa casa 4 que decimos, que es la casa donde ocurre la concepción y que correspondería por analogía con el signo de Cáncer, cuyo planeta regente es la luna, entonces la luna tiene algo que ver mucho con nuestra vida, muchísimo con nuestra vida, la luna. ¿Sí? Incluso la luna puede determinar la forma de morir, o sea, uno no tiene la culpa de que todos nos vayamos a morir, pero la luna nos da un indicativo asociado con la casa 8, que es la casa de la sexualidad en la vida material y de la muerte para lo que sigue en la próxima vida. ¿Sí? En esa casa 8, como en todas las demás casas, todos tenemos por lo menos dos signos. Algunos tendrán 3, y si tienen 3, en otras casas tendrán 5. Bueno, total que mínimo todos tenemos 2 signos en una casa. En la 8, en la 8. Y en cualquier casa. Por lo tanto, cada signo
tiene dueños. Los planetas son los dueños de los signos. Esos planetas, ¿dónde se ubicarán? ¿Cómo estarán asociados con la luna? Y ya nos indicará la muerte. Entonces, en otras palabras, la luna nos invita a morir, pero también, por otro lado, nos invita a renacer, a revivir o a volver a vivir, a volver a nacer. ¿Sí? La luna está tan cerca de nosotros que influye mucho sobre las aguas de los mares, de los océanos, con esos pleamares y bajamares. Y como nuestro organismo somos mucha parte de agua, pues lógicamente también tiene mucha influencia la luna. Y es tan rápida que no nos permite salir de la influencia del aura terrestre. Es tan rápida. Más o menos cada 2 días y medio pasa de un signo a otro. Cada 2 días y medio pasa de un signo a otro. Entonces nos tiene maniatados en la vida y en la muerte. Pero para más detalle, ¿verdad? La luna, ¿verdad? La luna gira alrededor de la Tierra, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, todo bien. Sí. Y la luna y la Tierra tienen una trayectoria también. La trayectoria la va marcando el Sol, ¿verdad? Y después del Sol, ahí vamos los demás planetas. La Tierra incluso va alrededor del Sol en una forma espiral a alta velocidad, 220 kilómetros por segundo. ¿Sí? Y la Luna alrededor de la Tierra, pero la Tierra alrededor del Sol. Para no contarles más este asunto, la trayectoria del Sol, que se llama eclíptica, con respecto a la trayectoria de la Luna alrededor de la Tierra, en un momento dado se cruza con la eclíptica. ¿Sí? Han de cuenta, ¿cómo se los platico? El Sol va así, hacia adelante. El Sol va hacia adelante, ¿verdad? Formando una especie de círculo, ¿verdad? Un circulote muy enorme, muy alargado. Y la Luna, como la Tierra va alrededor del Sol, la Luna también va alrededor del, del, de la Tierra. Es que es lunes, ¿a qué día es hoy? Sábado. No sé ni qué día vivo. No sé qué me pase desde el 14 de mayo. Fíjense, entonces, trazamos una línea imaginaria del Sol, la trayectoria del Sol llamada eclíptica. Y como la Luna hace esto, se cruza en 2 puntos con la trayectoria de la Luna, con la trayectoria del Sol. Bueno, ¿sí? Un círculo. Cuando ustedes, ya me estoy haciendo, ya no me vean, por favor. El círculo de la Luna, ¿verdad? Y el círculo de la trayectoria de la Tierra en la eclíptica se cruza en 2 puntos. Son 2 esferas, una esfera grande y una esfera pequeña. La esfera pequeña es la de la Luna, pero la agrandamos, ¿verdad? Entonces, 2 círculos entrelazados se cruzan en 2 puntos. Esos 2 puntos se llaman
nodos lunares, ¿sí? Nodos lunares. Es el nodo lunar norte y es el nodo lunar sur. Cuando la Tierra va hacia adelante y la Luna se cruza en esa trayectoria hacia adelante, se llama nodo lunar sur. Lógicamente, la del otro lado se llamará nodo lunar sur. La primera es la del norte y la segunda es la del sur. No sé, que ando desconectado, ando medio nervioso. A ver, otra vez. Dos círculos que se cruzan en dos puntos. Los dos círculos se cruzan en dos puntos. En el círculo de la Tierra, cuando la Tierra va hacia allá, hacia adelante, y el círculo de la Luna cruza así, ese punto se llama nodo lunar norte. Y la Luna sigue dando vueltas, ¿verdad? Como la Tierra va hacia allá, este círculo de acá, de la Tierra, aquí, la Luna viene hacia atrás, ese es el nodo lunar sur. ¿Ok? Ahora sí. Okay. Entonces, esos dos nodos lunares. Esos nodos lunares en la astrología dracónica son los que van marcando un destino. Esos nodos lunares se representan por dos círculos pequeños y un semicírculo arriba que une a los pequeños. Cuando está hacia arriba, ese es el nodo lunar norte o cabeza del dragón. Y cuando esos círculos pequeños, el semicírculo los une por abajo, se llama nodo lunar sur o cola del dragón. El nodo lunar sur indica el pasado. O sea, acuérdense que antes de nacer, delineamos el futuro. Así lo dijimos. Pues bien, antes de nacer, teníamos existencias en el pasado, vidas pasadas. ¿Sí? En esas vidas pasadas, pues vamos realizando una serie de actividades, muchísimas actividades. Algunas de ellas las vamos haciendo por tradición, por hábito, como que vamos repitiendo lo mismo, ¿sí? Que al momento de nacer es llamada la zona de confort. La zona de confort porque ahí estamos plenamente instalados, ¿sí? Habrá veces en nuestra vida que buscamos esa realización, pues no nos dirigimos hacia allá porque nos da miedo salir de ese círculo en el cual estamos metidos, en esa zona de confort. No queremos atrevernos a algo más, ¿sí? Sino queremos estar cómodamente ahí. Pues bien, en ese más, en ese atrevimiento que nos falta por realizar, es el que marca el nodo lunar norte. El nodo lunar norte, por lo tanto, nos marca un derrotero en la vida, un destino por cumplir o una misión por cumplir, como le quieran llamar. ¿Partiendo de qué? Partiendo de nuestros antecedentes del pasado, antecedentes del pasado, sí, lo del pasado, sí, todo ese cúmulo de experiencias que vamos realizando y que las vamos perfeccionando, las vamos mejorando hasta aprenderlas totalmente. Por lo tanto, habrá lecciones que aprender más adelante, pero como son nuevas, no queremos ir a veces más allá de eso. Queremos estar cómodamente instalados, ¿no?, en la zona de confort. Y entre la zona de confort y la misión por cumplir, ahí estamos nosotros, en el presente. O sea, hay un pasado, el nodo lunar sur, y hay un futuro, el nodo lunar norte.
Y el presente, pues es esta vida. Tendremos oportunidad para salir adelante o quedarnos atrás o dar un pasito, aunque sea para adelante. ¿Sí? Tenemos esa oportunidad nosotros. Si es que nosotros existe esa necesidad de cambio, de mejoría, de realización. Si no existe esa necesidad, pues nos quedaremos atrás, viviendo el pasado. Y es algo de lo que les comentaba la clase pasada. En la clase pasada, ¿se acuerdan que hablamos de los elementos? Habíamos dicho que de esos elementos, 4, los materiales o de la tierra, los emocionales o del agua, los intelectuales o del aire, o los ideales del fuego, tierra, agua, aire y fuego. Uno de esos 4 es el que predomina en nosotros. Ya sea que seamos muy prácticos para la vida, artesanos, que sepamos agarrar las cosas, moverlas, modificarlas, tierra, o ya sea que soñemos mucho, que nos imaginemos mucho las cosas, que seamos muy emocionales, muy emotivos, muy sentimentales, sensibles, hasta intuitivos, ¿verdad? Eso será del agua. Pero hay otra forma que es planear, modificar, pensar, elucubrar, inventar, crear, ¿sí? Que es el elemento aire. Y el elemento fuego es los que inician, los emprendedores, los pioneros, los líderes, los que tienen ideas así y que dicen, esta es la buena, síganme, ¿verdad? Es fuego, ¿verdad? Entonces, uno de esos 4 somos nosotros. O por lo menos, a lo mejor, combinación de 2 de ellos, ¿sí? 2 de ellos o uno de ellos. Yo les decía que era importante conocer ese elemento, ¿verdad? Como entidades que somos de una sociedad, ¿verdad? De un mundo heterogéneo, ¿verdad? De múltiples formas de pensar, actuar, sentir, múltiples culturas, pues será necesario a veces contar con alguien que nos guíe, con alguien que nos ayude, con alguien que nos aconseje, como bien puede ser un sacerdote, un terapeuta, un psicólogo, un médico familiar, el abuelo, la abuela, no sé, o hasta nuestra pareja. Siempre se requerirá alguien que nos vaya conduciendo, ¿verdad? Que nos vaya guiando, por lo menos que nos saque de este tormento, de esta situación que estoy viviendo y que no encuentro la salida. Y pues una orientación, una guía será siempre bien recibida, ¿verdad? Pero esa persona que nos va a dar el consejo, la guía, la orientación, pues necesitamos saber si somos afines o no. Y para eso, desde el punto de vista de los elementos, encontraremos que la tierra y el agua son muy afines, así como el fuego y el aire son muy afines. Pero ¿seremos realmente fuego? ¿Seremos realmente aire o agua o tierra? Pues para eso se crean sistemas para determinar cuál es el que predomina en nosotros. ¿Sí? Una vez que ya lo encontramos, ¿verdad? Una vez que ya sabemos cuál es ese elemento que predomina, pues será necesario, ¿verdad? Será necesario que relacionarlo con el signo solar, ¿sí? Hay unas tablitas, sistemas, métodos inventados por
los estudiosos de la astrología que han creado esos sistemas para encontrar el elemento preponderante. Y a lo mejor ese elemento preponderante coincide con el de su signo solar. Habrá veces que no coincide, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pues precisamente el tema que estamos platicando. De que a lo mejor, ¿verdad? Si nuestro signo, si nuestro elemento que obtuvimos es similar al solar actual, ¿sí? Querrá decir que lo que venimos cargando, arrastrando por hábitos o por tradiciones o por lo que sea, seguimos en el mismo proceso, como que necesitamos una ayuda extra, una orientación más firme o en lo personal, un atrevimiento, una osadía para salirnos de eso, si es que coinciden los dos signos. Pero si no coincide ese elemento preponderante con el elemento de nuestro signo solar, si no coincide, quiere decir que antes de nacer hemos proyectado una misión que va a ser más expedita, más rápida para encontrar esa realización que andamos buscando desde hace miles de años, ¿sí? O cientos de años, o algunas vidas, ¿sí? Por eso es recomendable el estudio de la astrología. Y no porque esté de moda o porque vamos a adivinar nuestro futuro, sino más bien que son herramientas para conocernos a nosotros mismos, cuáles son nuestros potenciales, cuáles son nuestras capacidades, cuáles son las cuestiones que nos hacen atrasar, que estamos atrasados, que no queremos dar un paso adelante. Toda la astrología nos ayuda a dar ese paso adelante. Pero se pretende que ese estudio astrológico sea personal, sea individual, ¿verdad? Sí, porque debe de ser así, la astrología debe ser personal y no, uh, y no de otra forma. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo está bien entendido? Sí. ¿Preguntas aquí? Bueno, aquí la pregunta es, aquí preguntan acá, si la pregunta es personal y no es una astrología horoscópica, ¿verdad? Conocí a un señor, que le dio por recopilar de esos horóscopos que salen en los periódicos y en las revistas, de Aries, de Tauro, así un parrafito de 3 renglones, 4 renglones. Se dio la tarea de recopilar muchos, 2, 3 años buscando esa información. Y un día él se autonombró astrólogo, que predecía los signos, que sabía cómo iban a ocurrir las cosas, etcétera. Y el artilugio que usó él fue de todos los recortitos que tenía de los 12 signos, sacaba uno al azar. Y era el de Tauro, por ejemplo. Pero le preguntaban de Leo, simplemente le borraba Tauro y decía la persona Leo lo del Tauro. Y luego preguntaba otro de Sagitario y borraba el de Sagitario y leía el de Acuario. Y los demás, las personas que no se conocen a sí mismos, decían, wow, qué tino, qué adivino es este astrólogo. Adivina bien las cosas. ¿Y a qué se debe? Más que nada se debe
a la falta de conocimiento de sí mismo, ¿sí? Si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, el que lea esos horóscopos, nos vamos a dar cuenta que eso no es cierto, que no existe eso, que son puras cuestiones lógicas que pueden caber para todo mundo y lo asignan como si fuéramos 12 tipos de personas en el mundo. Y no somos 12 tipos de personas, somos 8,000 tipos, 8,000 millones de tipos diferentes. Cada persona es muy diferente. Que aunque haya nacido en el mismo hospital, a la misma hora, ¿verdad? Incluso con la misma madre, ¿verdad? Los que nacieron van a ser diferentes, porque el proceso de evolución es diferente en la forma de captar las cosas, la forma de alimentarse, la forma de respirar, la forma de sentir, la forma de enamorarse, la forma de todo es diferente. Así de que los horóscopos no son adecuados para el estudio de la astrología. Es una rama de la astrología. Horóscopo viene del latín horus, hora, y scope, observar. Observar la hora. Observar la hora. La tecnología actual, la astrología contemporánea, nos marca que el signo ascendente viene siendo hoy lo que anteriormente era el llamado horóscopo. El horóscopo antes era la hora en que salía el sol, ¿verdad? Observar la hora, decía, observar la hora. Era su personalidad, era cómo iba a ser en el futuro. Sí, era el horóscopo. Lo que captaban los antiguos era el horóscopo, la hora de nacimiento. Y ahora nosotros sabemos que la hora de nacimiento es el signo ascendente. Y el signo ascendente es el signo del zodiaco que marca nuestra personalidad de acuerdo a la hora en que hemos nacido. Entonces, por lo tanto, será la apariencia, lo que creemos que es la persona, lo que aparenta ser la personalidad. ¿Qué personalidad significa? Máscara. ¿No? Tenemos una máscara puesta, es la personalidad. Y la personalidad es la suma del temperamento más el carácter. El temperamento es con lo que nacemos, ¿sí? Es el esqueleto con el que nacemos, por decirlo así, y el carácter es lo que le vamos agregando a ese esqueleto, las experiencias de la vida. Y en conjunto es la personalidad. Personalidad que con el tiempo se va a transformar o se debe de transformar en individualidad, o sea, en el signo solar. ¿Por qué el signo solar? Porque les decía que el sol salía en el oriente. En el oriente. Si sabemos algo de las casas astrológicas, nos damos cuenta que el sol sale en la casa 12 y la casa 1 está oculta, está guardada, está en la oscuridad. Pero cuando nace uno, ¿verdad? Ve el sol, o sea, ve el signo solar. Esa es la luz que se ve al final del túnel, el signo solar, ¿verdad? Porque nacemos en la oscuridad, estamos dentro del vientre materno, ¿verdad? ¿Sí? Y todavía hay oscuridad porque la casa 1 todavía es de noche, ¿verdad? Y en la casa 12 es cuando ya empieza a salir el sol. Hay una manita levantada. Sí, maestro, tiene preguntas en el chat. ¿Me permite leérselas? Sencillitas, por favor. Dice, de Angélica Vázquez, maestro, si el signo solar y el elemento predominante dice que se requiere un apoyo, una guía, ¿cómo sería esto? Bueno, aquí hay varias formas para lograr que ese preponderante y ese solar
se entienda, cómo se pudiera entender, cómo pudiera uno continuar con eso, ¿verdad? Hay una forma muy sencilla que es la introspección, el autoanálisis, o sea, la reflexión profunda de sí mismo, algo que nunca hacemos, simplemente vivimos la vida. No nos detenemos a ver nuestro pasado. ¿Por qué hicimos esto? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Etcétera. Simplemente vivimos al momento. Como dicen muchos por ahí, vivimos en lo urgente, lo que hace falta ya ahorita, ¿verdad? Pero lo importante pocas veces nos damos cuenta de ello y lo vamos rezagando, ¿sí? Esa sería una forma, ¿verdad? O sea, la primera forma es la autorreflexión, ¿sí? Irse ahí a un rincón de su casa, no sé, en la recámara, en el parque, en el lugar donde se sientan más tranquilos y ahí pensar en sí mismos. ¿Por qué llegaron a ese nivel, a ese estado? ¿Qué es lo que ha pasado anteriormente? ¿Qué consecuencias hubo para llegar a este presente? ¿Ok? Esa es una forma. La otra forma es con un profesional, ¿verdad? Un amigo puede ser, un amigo, ¿sí? Puede ser la mamá, el papá, puede ser el abuelo, ¿sí? O bien ir con un profesional, un terapeuta, un psicólogo, o en el confesionario, a lo mejor con el sacerdote les puede dar alguna sugerencia, ¿sí? Y como siempre, no quedarse con eso, también discernir eso. Si ahí me dan un consejo, una orientación, digo, ok, la voy a meter a mi cajón de la mente. Y ahí después busco otro cajoncito para buscar alternativas o documentación que complemente esa información primaria que me dieron y sacar una conclusión personal, ¿sí? De tal forma que no aceptar todo ni rechazar todo, sino sacar una conclusión personal. Esas dos formas serían para encontrar esa búsqueda cuando coincide el signo, ¿cómo le llamé? Preponderante y el signo solar actual. ¿Otra pregunta? Le mandan saludos de Colombia, agradecimientos, que está todo muy claro. Si alguien desea hacer preguntas, ya pueden reactivar su micrófono o levantar la mano y hacer la pregunta directamente o escribir en el chat. Con confianza. Hoy es sábado, los sábados ando de buenas. Aquí hay una pregunta. En relación, ¿podemos interpretar la muerte? ¿Cómo podemos interpretar la muerte? De acuerdo con lo que decía a través de la luz. ¿Cómo podemos acercarnos a ese momento? ¿Cómo podemos acercarnos a ese momento de la muerte? De acuerdo a la luna. Bueno, ya se los platiqué ayer. Si se acuerdan, ya se los platiqué. Si se acuerdan. Tener todo en orden, todo bien ordenadito, todo bien acomodado, ¿sí? No tener ninguna preocupación, nada que les cause estrés o dolor, angustia, de que me falta esto, este documento, que le falta la firma, que la tarjeta de crédito, que la de débito, que la de AMLO, todo bien ordenadito, tranquilos, porque a algunas personas, a algunas, no a todas, la muerte ocasionalmente se presenta ante uno, ¿sí? Ya sea en un momento de crisis extrema, un accidente, no sé, algo fuerte
que digamos, ay, por poquito, me salvé por poquito. ¿Sí? Esos momentos apremiantes, esos momentos difíciles de llevar, ¿verdad? Ahí es donde se presentó la muerte. No más que no nos dimos cuenta, ¿verdad? Porque ya por poquito y nos pasaba eso. La bala me pasó por ahí. Como a mí, ya van 2 veces. Una vez que me pusieron aquí la pistola, aquí en la cabeza, aquí en la frente. Hasta me hizo aquí un circulito rojo, ¿sí? ¿Sí? Ya para disparar el individuo este, ¿verdad? Pero por azares del destino, no me pasó nada, no, nada más le moví el cilindro y le moví el gatillo así a punto de disparar, pero no pasó. Entonces uno dice, wow, tengo que rectificar mi vida, tengo que ser otra persona, porque yo era de esos atrevidos, aventados, que la vida, que quién sabe qué, era malo yo, como la carne de, ¿qué? De puerco. Pero ya me compuse, ya soy otro. Por lo menos digo yo que ya soy otro. Y en otra ocasión igualmente, que la pistola así, yo le dije, guárdala, no se te vaya a disparar un tiro. Dice, no, no está cargada. Pero metió la mano en su bolsillo y sacó el cargador y dice, ahora sí está cargada. ¿Cómo me decía que qué? Que no, nada. Y me salvé por 2, bueno, eran 3 veces que me pasa eso. Cuando yo era de otro tipo de vida, ¿no? Ahí es donde se presenta la muerte y uno tiene que rectificar los asuntos de su vida, tener todo ordenado, no sea que mañana llegue sin avisar y no avisa, ¿no? ¿Sí? Entonces, nos podemos dar una idea astrológica de cuándo o cómo pudiera ser eso, pero mejor no, mejor encontrar la clave para vivir mejor, sano, saludable, feliz, alegre, enamorado de la vida, ¿sí? Y no tanto pensar en la muerte. Sí les puedo dar el tip de cómo, pero van a estar así, ay, me dijo que dentro de un año, y luego que, ¿cómo va a ser? Y se esconden, y mejor no, ¿verdad? Mejor la vida, disfrutar la vida, ser felices, tomar las cosas como vayan llegando y acariciar y ver a los ojos y ver la serenidad que desprenden los ojos de las personas amadas, ¿sí? Esa brillantez, ¿verdad? Esa bondad, ese magnetismo que emanan, ¿sí? Estar en sintonía con eso. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Así sencillitas, facilitas. Así. Dice, Adelante. gracias maestro, un saludo y abrazo de la familia Granados Salas desde Cuautla, Morelos. Ah, mi hijo y mi nuera. Saludos a Luna, a Sael y a Diesu. Un abrazo. Los quiero mucho, ya pronto estaré por allá. Yo pienso que para el mes de julio estaré en Cuautla. Es de que si alguien me quiere ir a visitar, estaré en Cuautla por allá. Luis Gámez también tiene una pregunta. Luis Gámez, adelante, reverendo, tiene la palabra. Maestro, pues se me hizo muy sencilla la plática y me gustó mucho, sobre todo el cuento con el que inicia, ¿no? De paciencia, ¿no? Esa De es tener la clave. está la clave, pero también me hace mucho reír con las cosas que cuenta y cómo las cuenta, ¿no? Porque pues cuando le pusieron la pistola ahí, ¿no? Sí, ¿Quién se es cierto aparece? eso. ¿Se aparece Saturno o se aparece Urano? ¿Cuál de los dos, maestro, es el que se aparece en esos momentos, no? Porque o le perdona la vida o lo hacen crecer a uno, ¿verdad? O sea, Exactamente. lo hacen que ese chispazo que usted dice que voy a tener que cambiar, voy a tener que modificar, la bala pasó por aquí y casi me daba y empiezan muchos cambios de conciencia en uno, ¿verdad? Exactamente. Cuando en esos acontecimientos, entonces astrológicamente
algo pasa por ahí, o es Marte, o es Saturno, es Urano, algo va de suceder, ¿no, maestro? Sí Pero pues es. me gustó mucho la plática, me encantó y lo que nos quiera seguir diciendo, ¿verdad? Pues yo encantado escuchándolo. Muy divertido su forma de explicar esta clase que nos ha dado, con muchos ejemplos ilustrativos. No, me encantó la charla. Y la pregunta es esa, maestro. ¿Quién es el que se aparece cuando empieza que le ponen un arma a uno? Sí. ¿Qué aspecto, qué es lo que nos está diciendo la vida cuando nos pasan esos acontecimientos? Me gustaría que nos ampliara ese puntito, ¿no? Yo sé que no es muy fácil, pero nos puede ilustrar algo, ¿no? Bueno, como les platicaba, un amigo aquí de Monterrey, aquí cerquita de Monterrey, me recomendó morir, porque dice que la muerte es agradable, es muy bonita, por la experiencia que pasó él, ¿verdad? Muy agradable, ¿verdad? Porque pues por alguna situación se murió en el quirófano, pero él sintió ese jalón, es un jalón así que se elevó, ¿no? Y empezó a ver a la gente que estaba ahí a su alrededor, las enfermeras, los médicos, tratando de resucitarlo, pero él decía, aquí estoy bien, se sentía tan cómodo, tan alegre, o sea, no sé, la muerte él la vio así como un momento muy alegre, muy en paz, ¿no? Y empezó a alejarse de este mundanal mundo. Bueno, pero algo lo recapacitó porque en ese estado no solamente el alma sigue viva, sino también la mente. ¿Eh? Analiza en su casa 8, 12 y 4. 8, la casa de la muerte del cuerpo físico. La 12, la casa de la muerte del alma. Y la 4, la casa de la muerte de la mente. Entonces, como uno tiene el mente todavía en ese plano astral, o no sé cómo le quieran llamar, ¿verdad? Dijo, ¿a dónde voy? Porque él se iba alejando, subiendo. ¿A dónde voy? Y volteó arriba y vio una luz intensa, pero que no le lastimó los ojos. Y en ese momento pensó en su familia. Dijo, ¿y mi familia qué? Y que se regresó. Su hora no había terminado. Ahí no hubo una palabra que le dijo, tu hora no ha llegado, regrésate, ¿no? Él solo tomó esa decisión y regresó aquí a la tierra. Pues ya después empezó a sentir el dolor de la herida que tenía, el cuerpo pesado y pues los piquetes de las inyecciones y de los eh, electrochoques que le dieron en el corazón para revivirlo, ¿no? Entonces, la muerte, sea como sea, va a depender de Saturno. Saturno es el que lleva la batuta, es el justiciero, es el que hace cumplir la ley. Pero puede ser una muerte agradable. Venus estará presente o Júpiter estará presente. O una muerte desagradable. Marte estará presente ahí. O Urano, precisamente Urano, cuando es intempestiva, cuando es repentina la muerte. Ahí estará involucrado Urano o Marte, ¿verdad? Pero cuando la muerte es así agradable, como decía, no sé si conocen a Delio, ¿no estará por ahí Delio? Sí lo conocen. Delio es Sí, sí. un hermano de ahí de Monterrey. Dice, ¿cómo me gustaría morir como mi, mi, ¿cómo? Mi compadre que murió dormido
Dice, ah, qué bonita muerte, morir dormido. Dice, sí, lo malo es de que murió al volante y se llevó de plano a sus compañeros, ¿verdad? ¿Sabes? Estaba manejando, se quedó dormido, se murió dormido, pero se llevó de repente a sus amigos. Entonces él, al estar dormido, tiene un buen aspecto trígono, sextil en la muerte. Va a tener a Venus o a Júpiter ahí marcados en su muerte. Y cuando la muerte es trágica, como la de estos amigos del compadre, que ellos estaban despiertos y vieron la muerte, pues ahí está Marte o Urano. Así es, la muerte siempre estará encabezada por Saturno, ¿sí? Es la casa 8. En la casa 8 está Escorpión. Escorpión, el signo regente de Escorpión, tenemos a dos, Marte o Plutón. Marte es el violento, el repentino, ¿verdad? Pero Plutón es más a la larga, es una muerte más alargada. Bueno, no hablemos de la muerte, mejor hablemos de la vida. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, maestro, hay otra pregunta en el chat. Pregunta Guadalupe, maestro, buenas tardes. ¿Me puede repetir, por favor, la relación de las casas? La casa 8 es la muerte del cuerpo y la 12 y la 4. La 12, la muerte del alma. Y la 4, la muerte de la mente. Cuando muere la mente, se termina el ciclo ya de esos tres planos de la manifestación más mortal, ¿sí? Y en ese momento ocurre la concepción. Cuando muere la mente, ahí ocurre la concepción de ese ser que quiere nacer y que ha encontrado al papá y a la mamá que le van a dar las herramientas necesarias para continuar su proceso de evolución. ¿Verdad? ¿Qué les digo? Por ejemplo, fíjense, les voy a platicar algo más y ya nos vamos, ¿eh? Ya no les voy a quitar más el tiempo. Fíjense, un señor le gustaba atesorar dinero, billetes, monedas, de todas las denominaciones. Tenía un baúl completo de monedas de mucho valor. Era rico, era millonario, pero no gastaba nada. Le gustaba atesorar, guardar. Y secreto, nadie sabía dónde estaba ese baúlcito. Ese baúl, ese cofre, lo tenía escondido en su patio, en su casa, ¿sí? Patio de su casa, en el segundo árbol, allá abajito, ¿sí? Nada más sacaba la pala, ahí lo metía y lo tapaba otra vez. Le ponía ahí piedras o florecitas para que cubrir, proteger. Pasó el tiempo. Todos los sábados, este señor, todos los sábados, de 6:30 a 7:30, sacaba su baúl, su cofre y empezaba a contar todas las monedas. Las acomodaba, las contaba, las olía, las mordía, porque eran de él, su tesoro. Y las volvía a guardar. A las 7:30 las guardaba. Y sucedió lo que tenía que suceder. Se murió. Pero ese tesoro a su familia nunca les dijo nada. Nunca, jamás. ¿Para qué? Pues era de él. Era su dinero, era tesoro de él. Pero su familia empezó a buscar arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, al centro y a la periferia. Y no encontraron nada. Se dieron por vencidos. Excepto el nieto menor. Era como yo a esa edad
los 18 años, una edad así que, a ver, ¿qué? ¿Ustedes qué? Órale, pues así era este individuo. Juerguista, ¿verdad? Y tenía esa mentalidad de encontrar ese dinero porque tenía deudas de juego, muchas deudas. La mente es muy importante, es muy fuerte. Por eso lo dijo ese gran sabio llamado Calimán. El que domina la mente, lo domina todo. ¿Sí? Consulten el Kybalión con K, Y, Kybalión. Y el primer principio de los 7 que están ahí es el principio de la mente, del mentalismo. Todo empieza con la mente. Consulten, anoten ahí Kybalión. ¿Sí? Bueno, un día este joven soñó a su abuelo en la vida astral, ¿verdad? El alma y la mente siguen viviendo como vivían en vida. Así se lo sintetizo así. Cuando uno se muere, sigue viviendo como vivía en vida. ¿Sí? Va a las conferencias, va de vacaciones, va al cine, va al mercado, hace lo mismo. Hace diligencias como abogado. ¿Sí? Hace todo lo que tiene que hacer. E incluso también duerme. También tiene su siesta. También se acuesta a dormir. Porque es lo que hacemos comúnmente en nuestra vida. Hacemos múltiples actividades y entre ellas dormir. Pues este abuelo se durmió, está muerto, ¿verdad? Pero se durmió en ese mundo astral. Y soñó a su nieto. Y soñó que le decía dónde estaba su tesoro. En el segundo árbol, ahí en el patio. Pero como el abuelo era agarrado, ¿cómo se dice? Codicioso, tacaño, así, se despierta. Es como una pesadilla. Dice, ¿qué? Tuve una pesadilla. Pero está en el plano del muerto. Tuve una pesadilla. Qué bueno que fue un sueño. Rápidamente fue al patio. Está la mente trabajando, ¿eh? La muerte es del alma y de la mente, ¿sí? Así como tenemos sueños raros que son reales, así el difunto también tiene su mente y ve y va y regresa y todo. Fue al patio, escarba ahí y saca su tesoro y dice, qué bueno que aquí lo tengo. Qué bueno que fue un sueño nada más. ¿Verdad? El joven acá, en su vida normal, despertó y dice, soñé al abuelo que me decía dónde estaba su cofre. Voy a buscarlo. Fue al patio, sacó el cofre y se lo gastó. ¿Sí? Se lo gastó. Todo completito. Pero el abuelo, todos los sábados, de 6:30 a 7:30, va al patio, se desentierra su tesoro, lo cuenta. Todos los sábados, todos los sábados, todos los sábados. Es mental. Se queda uno atrapado en su vida común, su vida corriente que tuvo, lo sigue transportando en ese estado, en ese nivel, en el nivel del alma y de la mente. Y todos los sábados, él saca su tesoro y lo cuenta. Acá en la vida esta, no sé, la dueña del terreno barrió con toda la casa, con todo y patio. Construyó un edificio de 4 pisos, departamentos, etcétera. En la vida física, en la vida material. Pero el señor muerto sigue yendo a su patio todos los sábados
a las 6:30 a sacar su tesoro. ¿Sí? Es una de las razones por las cuales a veces estamos nosotros tranquilos en nuestra casa y de repente sentimos que pasa alguien. ¿No? En la columna ahí. ¿De dónde salió? Y lo que pasa es que cuando uno sueña con un difunto, el difunto está soñando con. ¿Sí? ¿Sí? Hay algo pendiente ahí entre ambos sujetos que se quieren decir, que se quieren contar, pero a nivel subconsciente. Subconsciente. Entonces está ese diálogo. Pero como el diálogo es en forma de sueño, es un simbolismo. Un simbolismo. ¿Sí? Si fuera así de palabra, pues dijera exactamente lo que necesita la persona. A lo mejor llévame una ofrenda al panteón, no sé qué, una misa, no sé, ¿verdad? Y la persona dice, sí, cómo no, con gusto, ¿no? Etcétera, ¿verdad? Pero esa forma de sueño, ese símbolo que se quieren intercambiar de diálogo, un diálogo que intercambian ideas, pero en forma de sueño simbólico. Ahí hay que ver si hay involucrada agua, ¿sí? El agua puede ser turbia, puede ser cristalina, puede ser empantanada, puede ser agua corriente, y el agua implica sentimientos. O hay un sentimiento de por medio que no se arregló entre ellos, ¿sí? O bien puede ser tierra, un árbol, una roca, algo material, ese símbolo que hay que buscar qué significa ese símbolo, ¿no? ¿Sí? Etcétera, ¿sí? Si uno está volando, si hay mucho ventarrón, si es un área cerrada, habrá que descifrar ese simbolismo. ¿Ok? Eso es lo que les quería platicar. Gracias. Maestro, buenas tardes. Pues muchas gracias. Pues, ¿qué más les puedo decir? Nos vemos, ¿cuándo? El martes. Nos vemos el martes. Va a ser un tema diferente, ¿eh? Ya vamos a hablar sobre los 12, ¿qué? 12, quién sabe qué cosas, ¿verdad? Vamos a hablar del zodiaco, ¿sí? El zodiaco lo vamos a recorrer todos, ¿sí? Todos vamos a recorrer el zodiaco partiendo del signo en el cual cumplen años, ¿sí? Y de ahí en ese año recorreremos el zodiaco con un símbolo y el significado de ese símbolo, ¿sí? Por ejemplo, hace rato que hablábamos de este abuelito que se murió y que todos los sábados iba a rescatar su tesoro, no puede morir. ¿Por qué no puede morir totalmente? Porque está apegado a ese valor material, a los bienes materiales. Entre más apegado esté uno a los bienes materiales, más tardado va a estar, ¿cómo se dice? Más tiempo va a estar en el otro plano. Y en el otro plano no hay evolución. La evolución se logra únicamente teniendo cuerpo físico y pisando tierra. Solamente así no se puede evolucionar ni en el astral, ni en el mental, ni en el espiritual. Tiene uno que tener cuerpo físico para experimentar, para probar. Y si en esta vida somos apegados a las cosas materiales, va a haber mucho dolor, mucho sufrimiento, ¿sí? Porque uno va a requerir, va a necesitar eso
y ya no puede porque ya no tiene material para tomarla. ¿Sí? Entonces hay que soltar las cosas, dejarlas fluir. Eso tiene un significado con el cuarto signo, con el signo de Cáncer. No apegarse a las cosas materiales. No me refiero al signo Cáncer, sino a la etapa Cáncer que todos nosotros pasamos por ahí, todos. En esos 12 meses del año, desde que cumplimos años hasta el otro año, ¿verdad? Pasamos por las 12 etapas, a veces, varias veces. O sea, varias veces vamos a pasar por Cáncer, varias veces. Y son los momentos en los cuales uno nos vamos a sentir posesionados, o ¿cómo se dice? La necesidad de poseer algo, de querer tener algo, ¿verdad? Sí, tenerlo, disfrutarlo, gozarlo, pero soltarlo, no sentirse tan dueños de eso. ¿Ok? Bueno, de eso vamos a hablar la otra martes. ¿El martes a qué horas? A las 5 de la tarde. Martes a las 5. Vayan apartando su lugar. Aquí ya están apartados los lugares, ya se extendieron fichas, porque hay mucha gente aquí. Si vieran la cantidad de gente que hay. Me dio mucho gusto estar con ustedes. No quisiera despedirme, pero pues ya aquí me están diciendo que ya le corto. Muchas gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas Gracias. noches. Y besos para todos ustedes, con mucho cariño, con mucho amor, ¿verdad? Los quiero y los amo a todos y a todas. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Saludos de Morelia, Michoacán. Saludos desde Reynosa. ¿Habrá de Durango? Costa Rica. Sí, habrá de Durango. Sí, maestro, buenas noches, de Durango. Sí, maestro, claro que sí. Bueno, mucho gusto.